Entendido, hay que darle entendido, ¿eh? Muy bien. Buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí en la periferia de las periferias. En las periferias de las periferias, pero en el Vallés Occidental. Exactamente, en Sardañola del Vallés. Eso, Sede, eso allí hay parte de la historia de la humanidad, muy importante. por lo menos de textil. Con lo cual, si el tejido forma parte de la evolución del ser humano, sí, es verdad. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres hacer el favor de presentarte ante quienes no sepan quién es este señor tan bello que aparece en la pantalla? Pues mira, yo soy Diego Lorca, soy cofundador de un proyecto que nace en 2001 llamado Titsina y que junto a Paco Merino pues conformamos esta idea de teatro desde el origen, de generar una línea de creación de teatro con historias en marcos convencionales, con largos procesos de documentación y que desembocan en espectáculos, en puesta en escena, con una idea de plasmar espectáculos que sean capaces de mezclar, alternar, eh, pues todas las líneas y lenguajes, tanto a nivel de lenguajes visuales como lenguajes de dramaturgia, vamos a decir, convencional, y con una estructura basada eso en permanecer largo tiempo, evolucionar con los años y ha permitido estos 23 años de aventura con 6 espectáculos que hemos tenido la suerte de mostrar pues dentro no solo del panorama ibérico, sino más allá de esta península, ¿no? Y nos hemos conformado como Titsina y yo personalmente con un interés pues por la dramaturgia y, y por contar eso, historias del cotidiano que sean capaces de llegar a un mensaje más universal y que trasciendan el espectador. Por eso la obsesión por un trabajo durante periodos largos muy grandes y también a nivel de dramaturgia con darle muchas vueltas, intentar conseguir pues eso, el cotidiano en una dimensión eh, escénica pues que trascienda más allá de esa exhibición, ese tiempo en un teatro, ¿no? Bueno, vale. Presentado, tenemos que hablar de un libro que se llama Mm, Búho. La obra exacto. es el último trabajo de Ticina. Mm, Eh, por razones lógicas, este que os habla es el director de Artés Blay, de la editorial, y os ha editado todas las obras, incluso esta que está ya al abasto de todos. Eh, Simplemente una pregunta. Hasta ahora firmabais la autoría de los textos ambos y en esta eres tú el que asumes de manera personal solo la textualidad. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué habéis llegado a este punto? bueno, porque en un proceso que surge de los dos, de 23 años de evolución, al principio delimitar las líneas entre qué pertenece a quién o quién tiene las ganas de hacer, quizás se aúna siempre como el objetivo común, la energía de llegar al texto a partir de los recursos del momento de los dos autores, Paco y yo. Pero es cierto que en estos 23 años hemos hecho 6 obras, 6 textos, 6 dramaturgias, ¿no? Que, como bien dices, Artés publica, todas ellas, y en un momento determinado ya es una necesidad ya de hace varias creaciones, varios textos, de que ir asumiendo más esa parcela yo, ¿no? Paco tenía más interés por desarrollar la creatividad en otros ámbitos más de la dirección, pero eh, el de la creación, pero en el tema dramatúrgico ya hace tiempo que como no tenía tanto interés, ¿no? Entonces yo creo que es una evolución, yo siempre he tenido gran interés por las estructuras a nivel de escritura, de generar la unión de todos los textos y siempre habíamos compartido como trabajos bien delimitados en el cual la documentación nos pertenecía a los dos, la fase de búsqueda y de cuestionarnos siempre nos pertenece a los dos, pero lo que son las palabras, lo que son la propia escritura,
pues poco a poco he ido desembocando más en mi persona. Y todo eso viene porque tú partes mm, previamente de una afición, de unos estudios, ¿de qué? O sea, ¿por qué teniendo más o menos la misma formación, tú decides o no? O tú aportas más esa, ese valor Esa visión. Mm. de las palabras puestas en Bueno, el... desde que nos conocimos los dos en París, es verdad que las creaciones que hacíamos ya a nivel del ECOC y luego posteriormente su línea de creación iba más sobre el presente, sobre el momento, sobre estructuras más concretas, una temporalidad más en el relato, por decir así. Ah, entonces nosotros construíamos conjuntamente a partir de relatos y generando una línea argumental más global, ¿no? Yo siempre he sido como más complejo a la hora de escribir y con esa necesidad de buscar las palabras. Ah, observar, transformar en la palabra, pero también filtrar a través de mi forma de pensamiento y mi estrategia propia como autor. ¿No? O sea, siempre las palabras para mí son un pilar fundamental de la creación. Y es verdad que dentro de, digamos, de estas 6 dramaturgias, la gente que las haya seguido, quizás a partir de la tercera se ejerce una presión mayor en las palabras y nosotros empezamos a trabajar a partir de un texto muy cerrado donde te digo, la estructura ya viene más ah, eh, fijándose a partir del texto y a partir de ahí construir lo que sería la puesta en escena o la dirección. En cambio, las otras, a nivel de escritura, lo que sería ser consciente de que tu texto partía de la idea de que tenía que funcionar en escena y que sí o sí se defendería como, no solo como autor, sino como intérprete, pues el viaje es diferente. Como cuando yo, por ejemplo, veo esa libertad de los últimos textos. Como autor y más en Búho, me he dado la libertad, ya la anterior en La Zanja también pasaba, me he dado más la libertad de poner las palabras y poner la situación y poner el conflicto sin obligarme o acotarme en la idea de que eso se iba a poner en escena, sino que dando más a un tiempo posterior saber cómo se iba a solucionar escénicamente una idea más como autor, ¿no? Sin darlo tan hecho. Entonces, en los otros textos sí que hemos trabajado más con la idea de que un texto, antes de fijarlo dentro de una dramaturgia, teníamos que entender que formaba parte de una realidad escénica, o sea, que iba a solucionarse. Claro, porque yo pensaba, creía, o ahora sí, según dices, que la dramaturgia escénica condicionaba mucho a la dramaturgia literaria, para entendernos. Y Sí. aquí, por lo que he entendido, confirma si es así, tú te presentas con un texto ya hecho antes de empezar a ensayar. Sí, o sea, en este caso en Búho, en La Zanja y en Distancia 7 minutos, las 3 dramaturgias últimas que publicáis, ya el texto estaba muy cerrado, o sea, ya era cerrado totalmente. En este caso te digo más, en La Zanja y en esta, como te digo, hay decisiones de autoría radicalmente decididas previamente, como por ejemplo que dice, y en este punto, ¿no? En una acotación dice, el personaje Pablo aparece acompañado de un búho. Claro, si esta decisión como autor no eres muy consciente, algunos autores, de cómo tu obra va a llevarse a cabo en escena, pues siempre pones en un riesgo a decir, vale, esta necesidad que dramatúrgicamente para ti es vital, para el texto, quizás cuando vaya en manos de un director puede no encontrar la solución a una provocación tan directa, ¿no? Aparece un búho, ¿qué significa eso escénicamente? ¿Cómo lo vas a solventar? Entonces, estas formas, muchas veces, como te digo, tanto Paco como yo, que emanamos de esa idea desde el origen como autores, que la dramaturgia surgían de casi de una obligación desde la puesta en escena, luego se transformaban en textos, que quizás se ha invertido con el paso del tiempo en estas 2 décadas, e incluso al límite de como autor no preocuparme mucho cómo el director va a poner en escena esa decisión que a nivel de autoría, por ejemplo en este caso que hablamos Búho, es muy necesaria para darle una dimensión concreta a la obra, ¿no? A veces somos esclavos de eso, ¿no? Claro. ¿Tú tienes en algún cajón obras
escritas que no sean para Ticina? ¿Se te ha ocurrido esa posibilidad? Sí, 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 tengo un par. Ah, sí, ¿eh? Tengo Y- un par, pero también lo que me permite Tizzina es, bueno, dos cosas. Tiziano me ha permitido saber que las ideas las voy a ver puestas en escena y que voy a generar ese conflicto que existía en mi cabeza, lo voy a ver plasmado en realidad en teatro. Pero también me permite la falta de tiempo para escribir lo suficiente y generar esa línea, ¿no? De autoría pura y dura. Sí, tengo un par de obras ahí que están en remanso porque al final puestas que, por ejemplo, se las he leído a gente, incluso Paco también. Hay un par de obras que están por ahí. Vale, vale, vale. No, te lo digo como estudioso del fenómeno Ticina y como editor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionas a la hora de escribir? O sea, ¿de dónde partes? Porque es una de las cosas que yo pregunto a todos los autores, porque como yo, como aficionado a escribir, también lo he hecho, nunca sé explicar y por qué el tema y cómo y qué haces para escribir. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo haces para escribir? Pues mira, como te digo, ¿Qué, qué es para arrancar a escribir? ¿Qué es una imagen, una frase, un... bueno, es verdad que como dices, como un autor es difícil porque no hay una línea única de inspiración y de trabajo, creo. No sé, habrá gente que sí, pero sí que hay un ejercicio de repetición para mí es muy útil. Nunca parto de la ficción ni ideas preconcebidas de lo que pienso de las cosas. O sea, mi opinión me la guardo, intento liberarme de ese concepto. Es más, si me dices de la obra actual, de que está publicada, te diría cuál es la opinión o qué pretendes. A veces pregunta, ¿qué pretendes con la lectura de esta obra? Que entienda la gente. Espero que haya tanto valor dentro que saque sus propias conclusiones, pero no, mi objetivo no es llegar a un punto final, ¿no? Cambiar algo en el espectador concreto, sino es proponerle un viaje que se conforme de muchas capas, siempre, ahora, en esta obra Búho y en las anteriores. Entonces yo parto de la idea de la observación, por eso la observación del cotidiano creo que observar el cotidiano, ser curioso con el cotidiano, me provoca una serie de documentación fundamental. Entonces, decido un lugares para convivir con gente. Escucho a esa gente. En este caso, por ejemplo, si partimos de la idea de búho, para centrarnos, partimos de la idea de la oscuridad y de la idea del subsuelo, ¿no? De qué hay, de esa necesidad de atracción por el ser humano por ir a la profundidad, ¿no? Y del funcionamiento de la mente. Eran tres temas que me generaban preguntas, curiosidades. Entonces decido dónde, como curioso, voy a ir a observar, a encontrar esas respuestas, ¿no? O sea, lugares que van a dar respuesta a esas preguntas. Sería esa la etapa. Luego voy a esos lugares, escucho, observo en el día a día de esa gente, porque en este caso, por ejemplo, gente que trabaja con la recuperación de la memoria, ¿no? En centros reales, con personas reales que están trabajando para recuperar su memoria, víctimas de un accidente cerebrovascular, todo eso. Busco documentación paralelo en Internet, busco obras anteriores, tanto de novela como de cine, todo. Empiezo a ampliar, pero la parte fundamental es observar la realidad del día a día. Convivo con esa gente, ellos mismos ya veo, observo la realidad y al final como entiendo que la realidad en esencia eh, es el motor principal para luego ser transformado en ficción, ahí ya observo un montón de conflictos, la relación entre posibles personajes o partes de ellos. Entonces todo eso voy generando un montón de material con situaciones, con conflictos. Entonces paso a una fase de decir, vale, he observado, pero ¿de qué me están hablando esto? ¿Cuál es la historia principal? Porque una y otra vez observando ese cotidiano, al final hablar de la desmemoria, pues al final me sugestiono de una forma concreta. Y ahí aparece una exigencia para mí, que es que el texto hable de una situación que me provoque dolor, que me provoque curiosidad, que me provoque risa, que me provoque un motor que a través de la lectura o de la puesta en escena, ahí pasen cosas que yo, observando a esa gente, luego ficcionada, pues me provoquen cosas. Y luego paso a una estrategia pura de autoría, es decir, cuál sería la trama, cuál sería el estilo, el estilo global que permite darle una unidad formal. Por ejemplo, aquí en Búho creí
que, que con todo el material que había observado y delimitando cuál era, o triando cuál era el más importante y cuál era la línea argumental principal, que era la desmemoria de una persona, luego para mí era importante generar cuál sería la forma. Y creo que en formato thriller, por ejemplo, o sea, que la gran pregunta el protagonista la tuviera sobre él y que él mismo fuera quien se tuviera que buscar a él mismo, al final resolvía muy bien lo que alguien que pierde la memoria debe hacer, que es buscar sus recuerdos. Entonces ahí me apoyé mucho en las formas de thriller, pasadas a dramaturgia pura convencional de teatro, y entonces eso me ayudaba como a tener claro, más allá de que cada elemento tuviera forma, cada escena, cada momento tuviera potencia, decir, vale, cómo se va generando diferentes links, uniones que hagan cabalgar el todo de la obra, ¿no? Yo tengo sobre esta obra, a mí me produce una sensación de que está muy fijado en un accidente, bla, 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 pero que ante la demencia y Alzheimer también puede operar, ¿no? Lo que sucede en la obra. Bueno, sí, el tema de la pérdida cognitiva, en realidad los patrones o las formas de alguien que pierde la memoria, aquí me interesaba más la memoria porque no me interesaba tanto las consecuencias, como ves la obra, no habla tanto de las consecuencias de una persona enfrentada a la pérdida de la memoria, ¿no? El trauma, la relación con sus familiares, lo que significa el antes y el después. La obra no habla de eso. Entonces, en el tema de una pérdida severa de la memoria, a diferencia de una demencia, como temporalmente tampoco me interesaba, en realidad era el viaje hacia buscar la memoria. Me interesaba más la memoria en sí misma. Es algo que me hacía no tener que presentar en la obra un periodo largo del tiempo ni una relación, cómo se producía esa pérdida, esa decadencia o esa degeneración. Entonces, cuando alguien pierde la memoria, como este personaje le pasa, se encuentra ante un vacío, era lo que observaba yo, era un vacío de que de repente todo está ahí almacenado, pero ahora se ha desordenado y tiene que buscarlo. Entonces hay momentos de angustia, pero hay una realidad, no va a degenerar, no va a ir a peor, no va a ir a peor, pero cognitivamente la potencia viene de alguien de que es como un reset, como una reprogramación y una búsqueda constante, que cuando es consciente le genera esa angustia, pero automáticamente como se resetea, como empieza de nuevo, y eso es lo que me parecía fascinante, que una y otra vez el cerebro se pone en estado de disponibilidad una y otra vez desde cero. Y no es que cada vez que empieza de una situación más abajo, que en demencias y cosas así se produce. Física, tampoco me interesaba el proceso físico de un paciente que poco a poco se degenera, sino era más el funcionamiento, la velocidad de una mente, en la cual tú entras, de repente todo está ordenado y tu urgencia es para situarte, para localizarte, y eso provoca de que tú hayas perdido el orden y que no tengas identidad durante un periodo de tiempo, pero que por eso conecta la mente eh, a nivel eh, eh, de orden, de función, de fisionomía, pues funciona de esa forma a partir de trabajar y hablar con los profesionales, y era lo que al final me fascinó y que me permitía abrir una puerta más allá del caso clínico. Era una parte importante para conectar emocionalmente, creo que es la fuerza que tiene Búho, pero hay otra propuesta, es decir, aquí se habla de memoria, se habla de identidad, y ahí trasciende en otros niveles que ya va más allá del caso puro, ¿no? Clínico de Pablo. Perfecto. Eh, ¿Alguna vez alguien os ha propuesto montar alguna de vuestras obras después de leerla en el libro o donde sea? ¿Ha Sí, sucedido eso o no? sí, se produce. Sí, ya en varias de nuestras obras, creo que todas, la Zanja no, que es la última, pero todas las anteriores se han hecho, se hacen, se Así. están haciendo, sí. A nivel amateur es verdad que no han estado aquí en España, creo que ningún barco profesional, o sea, hacen circuitos, se pueden ver, nos avisan, nosotros la accedemos, pues nos parece. Y se ha dado Y casco. Yo no la he visto nunca, pero, es pero que se quería, produce. Sí, sí, claro, sí. es que a mí me, pensando en estos planos de dramaturgo, director, actor, no sé qué, cómo ver algo que ha salido de tu cabeza y que lo has hecho. O sea, no,
No es como yo cuando he escrito alguna vez una obra de teatro que después la he visto hecha por otro y bueno, tienes tu relación, pero si Mm. ya la has vivido, tiene que ser una experiencia bien especial. Es que no he vivido la experiencia de verlo, ¿eh? O sea, se ha hecho y se está haciendo. En la actualidad se está haciendo varias de ellas, pero yo no he tenido tiempo de Varias de verlo. ellas dices, ¿cuáles? Pues me parece Folly se está haciendo, Éxitos, creo que Distancia también, no sé, ahora no sé a cuál hemos tenido ¿Dónde? los derechos. ¿Sabes dónde? ¿Dónde habéis dado permisos? Mira, recientemente en Valencia se hizo, no me acuerdo el teatro, un teatro comercial, y no me acuerdo la verdad, pero había unos de Carabao, una compañía que hace 4 o 5 años también hizo un par de ellas, otra compañía en Murcia, en Latinoamérica, en Argentina se ha hecho también, pero yo digo, no tenemos un control, o sea, hemos tenido siempre de forma. Pero, por ejemplo, sí que ha visto la gente, sí que la ha visto la gente muy cercana. Se dio aquí en una gente también de aquí de Valdureig, de San Cugat. Hicieron como 10 representaciones de Folly, creo, y vinieron gente, por ejemplo, Albert, nuestro técnico, fue, la compañía aquí de la oficina, que la habían visto, lógicamente, y nos dijo que estaba muy bien y que funcionaba. Es verdad, una cosa que nos gustaría ver, pero no hemos visto. Bueno, pues ahora haznos un poquito de ejercicio de incitar a la compra de tu libro. Dinos por qué un aficionado al teatro profesional, alguien tiene que ir y buscar Búho y leerlo. Bueno, yo creo que lo que propone Búho como dramaturgia es que, primero de todo, te propone, vale la pena comprarlo porque creo que es un ejercicio, creo que tiene muchas capas a nivel de aproximación a la mente, creo que genera varios niveles que son muy interesantes, como te he dicho, porque genera la emoción a partir de la empatía de un caso clínico, de la pérdida de memoria, pero también te sugestiona al funcionamiento, a la dinámica como texto de una mente. Tiene un mundo onírico muy potente, tiene diferentes niveles, habla de identidad, habla de esa búsqueda y la urgencia de una persona de volver a poner orden a su vida, y tanto sea como lector o para darte el gusto de poner luego en escena o de jugar con ella escénicamente, creo que tiene muchos lenguajes, la sugestión, el propio texto, que te sugestiona muchos lenguajes eh, a- en espacios con cambios de temporalidad, con cambio de espacios de plano, eh, que no lo hace, que lo hace, ah, creo que lo hace interesante y muy potente a la hora de ponértelo para dirigir o jugar con él, ya sea leyéndolo o ya sea dirigiéndolo. O sea, yo animaría a todo el mundo a que leyera Búho, porque tiene también tiene una dimensión de palabra, una trascendencia a nivel casi poético, con imágenes muy poéticas para la palabra, pero también a nivel, como te digo, espaciales, donde te sugiere ambientes que siempre en la dramaturgia, pues a veces son complicados, y creo que Hugo tiene la capacidad de provocar esa angustia de la profundidad y también la búsqueda mm, de la propia identidad de que lo está leyendo, ¿no? Y ponerse en cuestión qué es y cómo somos en el día a día. O sea, te cuestiona, te interpela a buscarte a ti mismo, creo. Bueno, querido, eh, ha sido un placer charlar contigo. Simplemente decir a quien nos vea y nos oiga que el libro estará inmediatamente a su alcance y que vayan a ver el espectáculo, porque seguro que muchos que vayan a ver el espectáculo al salir querrán leerlo para disfrutar de los matices que en una puesta en escena siempre se pierden en una primera lectura. Muchas gracias, Diego. Y eh, te digo una cosa, esas dos obras que tienes así, no sé cómo has dicho, en estado de barbecho, a ver si los hacemos un libro. Sí, a ver si este verano, que como sabes, la gira se para, tengo 3 meses por delante, y sobre todo una de ellas que tengo curiosidad para darle otro plano, más allá de lo que está escrito. Sé que hace 2 años que está en el cajón, 2 años y medio, y creo que es la que me motiva más a profundizar en ella, y a ver si finalmente, pues eso, a lo mejor esta será la primera obra que pase directamente a la editorial sin pasar por el escenario. Sería también un Eso nuevo, es un nuevo importante. motivo. Es Eso, un eso nuevo para mí motivo. me llama mucho la atención.
Una pregunta tonta rápida. Sí, ¿escribes a boli y después a ordenador o directamente a ordenador? Pues yo creo que las escenas difíciles, esto también es curioso, las escenas difíciles donde me cuesta encontrar el motor emocional las escribo a lápiz, o sea, a boli, a mano, y las que son más de estrategia argumental las puedo escribir en el ordenador, porque cuando necesito que los personajes tengan otra velocidad y otro de eso, necesito escribir a boli. Creo que mi cerebro va más lento. Vale, un abrazo muy grande, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Artés, gracias, Carlos, y gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti.